Muy buenas, bienvenida a nuestro cuarto encuentro de este curso de estrategias para un aula inclusiva en educación primaria y secundaria, con énfasis en educación física. Vamos a ver un poco el día de hoy sobre las orientaciones didácticas para la educación física inclusiva. Aquí tenemos un esquema de cómo podríamos trazar nuestras estrategias, ¿sí? Que se van relacionando una con otra, justamente para generar la inclusión. Iniciamos con la sensibilización. La sensibilización es una estrategia o una herramienta súper amplia, bastante diversa, bastante plástica, con la que podemos trabajar a través de muchas actividades. ¿Sí? Se relaciona con la concienciación y o concientización. ¿Sí? Podemos utilizar audios visuales, o también se puede trabajar de manera escrita, audiodescripción, táctil, tenemos también la simulación, tenemos el contacto directo, indirecto y el simulado. También tenemos la inclusión inversa. Vamos a ir viendo un poquito qué estrategias son las que van a intervenir cada uno de ellos. El trabajo previo de reflexión en el aula. Sí, justamente tenemos que iniciar con esto. En el aula, ¿sí? No podemos hacer que nuestros estudiantes de un día para otro tengan esa empatía, tengan una visión más amplia de lo que es la diversidad o, o puedan tener unas ideas más concretas para poder eh, tener actitudes de inclusión, de asistencia, ¿sí? Entonces, poquito a poco, desde el aula, desde la reflexión, podemos ir introduciendo justamente estos hábitos, estos comportamientos, ¿sí? Entonces, ofrecer algunas propuestas previas para trabajar en el aula y esto nos ayude a introducir a los niños, niñas y jóvenes en el mundo de la diversidad. Entonces podemos iniciar con proyectando un video, ¿sí? Sobre el deporte adaptado y proponer un debate sobre el derecho a la participación. Hay una gran cantidad de videos, de películas, de series, incluso que justamente tratan de la vida de los deportistas. Algunos se volvieron deportistas luego de algún accidente o con el transcurso de la vida, un poco ya grande, algunos iniciaron desde pequeño, algunos son pioneros en sus deportes, ¿sí? Entonces hay muchísimo material por aprovechar en esa área, por medio de los vídeos, de las películas. Nuestro siguiente punto dice organizar una mesa redonda con la presencia de un deportista, valga la redundancia, del deporte adaptado y que explique su experiencia. Hacer turnos de preguntas y respuestas. Creo que esto es una estrategia muy, muy valiosa. Incluso nosotros mismos como docentes vamos a estar colaborando para que nuestros atletas paraguayos se sientan incluidos, se sientan conocidos y de esa manera se sientan bastante empoderados también. Tenemos muchísimos atletas que están en el mundo del deporte adaptado, ¿sí? Es cuestión de indagar, de ponernos en contacto con ellos. Podemos hacer una reunión vía Meet, ¿sí? Una reunión virtual. Sí, y justamente lo estuvimos llevando a cabo ya, sí, por medio de la virtualidad es bastante posible, se puede coordinar, los chicos pueden ir haciendo sus preguntas, podemos tener moderadores, sí, yo creo que es algo que es perfectamente eh, viable, se puede llevar a cabo, entonces acudir también a esta herramienta. Luego tenemos elaborar rompecabezas con fotos de deportistas paralímpicos. Entonces los chicos pueden armar los rompecabezas y podemos
colocar al dorso de la foto una breve descripción de la biografía del deportista y que ellos puedan exponer, puedan contar sobre su nombre, qué deporte realiza, cuáles son sus logros, datos a menos del deportista, entonces para que ellos puedan compartir. Luego tenemos visionar una película sin voz y luego pedirle a los chicos que escriban lo que interpretaron de la película, ¿sí? O que también puedan contar, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es una manera muy buena también de que ellos puedan empatizar, que puedan sensibilizar esa, mm, esa capacidad que tiene cada persona. Sí, entonces de pronto puede resultarles aburrido, pueden estar inquietos al no tener voz, pero también es una forma muy buena de que ellos puedan reflexionar. No hace falta que sea una película completa, puede ser una síntesis breve o puede ser un video breve, entonces ir poquito a poco, ¿sí? Y esa es una manera muy buena de que ellos puedan dimensionar por lo menos lo que pueda llegar a sentir una persona con discapacidad auditiva. Eh, o podría ser también de que podrían ver una película y que luego ellos puedan o intenten explicar con gestos, directamente sin hablar, solamente con gestos. Luego tenemos en el patio o en el aula explicar y practicar cómo ayudar en sus desplazamientos a una persona en silla de ruedas o con discapacidad visual. Entonces, es una muy buena forma también que ellos puedan mencionar, como dije siempre, es impulsar esto, fomentar esto de que el compañero tenga esa oportunidad de experimentar mínimamente lo que el compañero con discapacidad, ya sea físico-motriz, visual, auditivo, vive en el día a día, ¿sí? Entonces también tenemos aquí un circuito motriz, ¿sí? En el que están dos niñas. Bueno, están los niños haciendo este circuito, pero en este caso tenemos el alumno A, por así llamarlo, tiene los ojitos vendados, la compañera es la guía y hay una cuerdita que aquí creo que se podría llegar a apreciar, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que los deportistas con discapacidad visual tienen conexión con su guía. En el atletismo se ve bastante. También tenemos aquí, tenemos el bastón. em, Vemos la silla de ruedas, se puede acceder justamente a las sillas de ruedas, formar un circuito motriz y que cada alumno pueda ir experimentando esa experiencia también. Luego tenemos la organización de juegos motrices sensibilizadores, ¿sí? Cada etapa o cada edad más o menos vamos a poder trabajar con los niños de 3 a 4 años por lo menos se puede acceder a lo que son los cuentos, ¿sí? Un cuento motriz, ¿sí? Aprovechando la capacidad de simbolización que tienen los niños y entonces así introducir progresivamente el conocimiento de la discapacidad y sus efectos. Luego tenemos de 5 a 7 años, se pueden trabajar por estaciones o por rincones. Se recomienda proponer un centro de interés, por ejemplo, a los niños les interesa mucho el mundo del circo, cuentos, cuentos del bosque, superhéroes, cosas, de pronto eso pueden ser sus puntos de interés. Entonces, armar una temática en base a eso, ¿sí? Y que los mismos niños puedan, sean capaces de crear sus juegos. ¿Sí? Entonces, se puede hacer se pueden conformar equipos de juegos de 5 niños más o menos, una buena cantidad para que puedan trabajar, ir haciendo así como unos estanes y cada stand tendría más o menos una temática nuevamente,
como pone en el primer punto, ¿sí? La estación oscura. Entonces, de esa forma vamos a estar proponiendo juego o actividades motrices que van a sensibilizar. Por llamarlo así, la estación oscura podría tratarse de usar antifaces, ¿sí? Que puedan cubrir la visión, que puedan tapar los ojitos y entonces armar un circuito motriz o poner ciertos desafíos de pasar pelota, hacer pases, saltos, giros, em, cosas simples, retos súper simples que puedan llegarles a resultar bastante llamativo, novedoso y a la vez nosotros vamos a estar sensibilizando, le vamos a estar otorgando esa experiencia de dimensionar un poquito lo que podría eh, pasar, lo que podría ser el día a día de una persona con discapacidad, ya sea visual, motriz, ¿sí? Luego tenemos la estación de la vida diaria, se puede poner retos de abotonarse camisa, ponerse la media, em, atar los cordones, servirse agua. Luego tenemos las estaciones de los desplazamientos, ¿sí? Ahí también se puede seguir trabajando con los antifaces, se puede incorporar el silla de ruedas, los bastones, tratar de trasladarse estando sentado solamente con los brazos. Bueno, luego tenemos la estación de la comunicación, ¿sí? Que como estuvimos viendo hace rato, por ejemplo, en la exposición de un video sin voz o tratar de explicar alguna consigna, algún dibujo, algún juego de palabras solamente con los gestos, ¿sí? Luego tenemos la estación del gran juego. Ahí se puede proponer fusionar las estaciones anteriores y que los mismos niños sean capaces de realizar sus juegos, de proponer sus retos. Entonces, como dije antes, proponer grupos de trabajo de 5 niños más o menos y que dos podrían quedarse en sus estaciones explicando los juegos y que los demás niños vayan rotando y esperando recibir a los otros participantes de los otros grupos. Entonces quedan eh, los quedan que todos tienen la experiencia de participar en los juegos de las demás estaciones. Luego se puede hacer unas rotaciones, ¿sí? Y los niños que estuvieron esperando a los compañeritos en sus estanes también puedan salir a jugar los otros juegos. A partir de los 8 años, ya se podría incluir las consignas anteriores, las propuestas anteriores, e ir incorporando los deportes adaptados. Tenemos el golbal, tenemos el baloncesto en silla de ruedas, el voleibol sentado. Es algo que se puede llevar perfectamente a la práctica porque no necesitamos muchos accesorios. De pronto no vamos a necesitar una silla de ruedas o unos balones especiales del deporte, sino que los materiales que habitualmente tenemos en los colegios. Solamente que modificar la modalidad del juego, ¿sí? En este caso estando sentado. Más adelante vamos a estar viendo también un poquito sobre los deportes adaptados, en qué consisten, cómo básicamente son sus reglas más principales. Entonces, ya podemos incorporar a partir de los 8 años, en incorporando estos deportes adaptados o deportes alternativos también. Bueno, otra parte muy importante es realizar una valoración sobre justamente la experiencia que se vivió, sobre la experiencia, ya sea de modo verbal, ya sea de modo escrito. Un momentito, ¿sí? Entonces, para ver que no solamente la experiencia se quedó en lo que es un juego o una actividad diferente del día, sino que algo súper interesante, que sea una experiencia que realmente mueva algo, que ellos puedan aprender y que se les quede
justamente el aprendizaje guardado en la memoria. Un momentito, ¿sí? Ok, seguimos. Bueno, vamos a ver un poquito sobre el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Vamos a diferenciar un poco lo que es el aprendizaje cooperativo y el juego cooperativo, ¿sí? ¿En qué consiste? Justamente el juego cooperativo es una actividad puntual, ¿sí? Y es un excelente recurso para desarrollar estructuras de aprendizaje cooperativo, ¿sí? Pero se tiene como objetivo principal la diversión. Es, como dije, es un recurso. Nosotros a través del juego cooperativo, que es la actividad puntual, vamos a lograr llevar a cabo el aprendizaje cooperativo, ¿sí? A través del juego, el componente lúdico. Entonces, lo que es el aprendizaje cooperativo es nuestro concepto, nuestra metodología educativa, que puede utilizar como recurso justamente a los juegos, que ya estuvimos viendo su concepto. El objetivo del aprendizaje justamente es que em, esta metodología, ¿sí? El objetivo principal es que que el aprendizaje se lleve a la práctica. Entonces, poner una consigna, poner un concepto o nuestro objetivo y llevarlo a la práctica, ¿sí? Bueno, entonces me gustaría que tengamos muchísimo, muchísimo cuidado con esto, ¿sí? Considerar los juegos habituales como referentes culturales, dice en nuestro punto principal. Y muchas veces ocurre que por tener un alumno con discapacidad, no hay que convertir la sesión justamente, la sesión de educación física, en un día de juegos súper extravagantes, de cosas nuevas constantemente, sino que lo que realmente podemos hacer es agarrar esos juegos que habitualmente se juegan en la escuela, como ya dije anteriormente, el vóley sentado, por ejemplo, es algo que se puede llevar a la práctica, la goma, la tiquichuela, no sé cómo se llaman o si se sigue jugando, sí, pero es algo que se puede llevar a cabo, el mismo fútbol, sí. Entonces, acudir a pequeños cambios y no estar buscando algo, unas estrategias muy, muy rigurosas, de pronto muy desconocidas, eso puede resultar un poco cansador para los chicos. Entonces, ir empezando poco a poco, como ya quiero recalcar, como ya estuve diciendo, entonces, empezar poco a poco, reflexión, los juegos habituales, ir modificando ciertas reglas, el modo de desplazamiento, de pronto eh, uno o dos materiales nuevos durante el día, se puede traer las sillas de rueda un día, entonces poco a poco ir incorporando, ¿sí? Y no querer abarcar mucho y acudir muchas veces a estrategias súper complicadas o muy costosas. Entonces lo básico, em, lo que se trata justamente es eh, que más alumnos participen, ¿sí? Maximizar esa participación de los alumnos, justamente cubriendo las necesidades motrices y cognitivas y socioafectivas. Otro punto muy importante es esto, ¿sí? Mucho ojo con eso, sobre la permisividad. Una de las reacciones más frecuentes que a veces tenemos como educadores es que cuando no conocemos las posibilidades de los alumnos, ¿sí? Es justamente seguir nomás haciendo las mismas clases, la misma dinámica y em, somos permisivos con nuestros alumnos, ¿sí? Si tenemos en nuestra aula algún alumno con discapacidad visual, de pronto le dejamos sentado, le facilitamos
los puntajes, entonces no, esa no es la actitud ideal. En todo caso, deberíamos dejar de lado esa permisividad, por eso es muy importante que nos actualicemos, que conozcamos de qué se trata cada tipo de discapacidad, hasta cuánto podemos exigirle, cuáles son las posibilidades que tenemos con ellos. Entonces, trazarnos estrategias, ¿sí? Pero sobre todo conocer. Esto pasa porque muchas veces no conocemos, tenemos miedo, no queremos que se lastime. Eso es algo que lo primero que nos nace es ser sobreprotectores, entonces cambiar un poquito esa visión, ese paradigma, ¿sí? Y otra cosa también es el asesoramiento y el apoyo. Para lograr o posibilitar un marco inclusivo en la sesión de educación física, tenemos que reclamar. En la medida en la que vayamos reclamando, vamos a ir creando también las posibilidades o las modificaciones. Así nació básicamente todo lo que tenemos hasta hoy día, como ya estuve mencionando a lo largo del desarrollo de las sesiones de este curso. Tenemos libros de autorías paraguayas, manuales, nuestras leyes, hay proyectos, hay programas que están justamente abocados ya a lo que es la inclusión, fomentando lo que es la visión inclusiva, la educación inclusiva. Entonces, eso se fue dando porque nuestros colegas que estaban antes, que están ahora, reclamaron, se pusieron manos a la obra. ¿Y qué pasa? Lograron todo lo que tenemos hasta ahora. Entonces, como dice el punto, asesoramiento de especialistas, tenemos que trabajar par a par con los psicopedagogos, pedir opiniones, los psicólogos, los kinesiólogos, terapeuta ocupacional, compartir ideas, pedir sugerencias, tal. Luego nos dice la colaboración de colegas especialistas en educación inclusiva con el objetivo de diseñar estrategias de inclusión y adaptación de las tareas motoras y en la organización y desarrollo de las tareas. Es muy importante, con el punto anterior, ¿sí? Trabajar de manera interdisciplinaria, no solamente cerrarnos si yo hice un curso, me voy a quedar con eso y ya sé todo. No, tenemos que compartir con los demás colegas de las demás áreas, pedir opiniones, ¿sí? Así vamos a aprender mucho más y le vamos a estar dando a nuestros estudiantes muchísimas más posibilidades de potenciar justamente su desarrollo. Y luego tenemos la formación continua. Creo que eso dije desde la primera clase, que nos formemos, que estemos en constantes actualizaciones. Cada día sale algo nuevo, cada día podemos aprender muchísimo y en la medida en la que nos vayamos formando, justamente vamos a tener muchas más estrategias, muchas más herramientas para ofrecerle a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad y sobre todo a nuestra cultura inclusiva. Estamos en pleno desarrollo a nivel país, ¿sí? Ya tenemos muchísimas cosas hechas, lo seguimos haciendo y podemos hacer muchísimo más porque nos falta muchísimo todavía realmente. Lo bueno lo bueno es saber que ya hicimos muchísimo y seguimos en eso. Y bueno, aquí tenemos los materiales, ¿sí? A grandes rasgos les quiero mostrar un poquito sobre los balones. Por ejemplo, tenemos aquí del Kimball, que estuvimos mencionando sobre los deportes adaptados o los juegos alternativos, que también vamos a estar viendo en la siguiente clase. El gimbal es un balón más o menos como una pelota de playa, tiene un revestimiento que le protege, es súper liviano. Tenemos aquí los balones de fútbol, fútbol ciego, ellos tienen un cascabel por dentro, ¿sí? El del golbal también es de esta forma. Luego tenemos estos otros que también son similares, que tienen un cascabel por dentro. Los antifaces también son otros materiales que se pueden utilizar para el fútbol ciego, por ejemplo, para unificar la,
la situación. Algunos tienen maculopatías, algunos tienen baja visión o resto visual, entonces para unificar la participación se utiliza los antifaces. Luego tenemos bocha, ¿sí? También es otro de los deportes paralímpicos. Aquí tenemos su carril, el asistente, estos son los balones con los que se juega. Y tenemos, dentro de lo que ya tenemos en el colegio, sillas, bancos, todo puede servir para que podamos llevar a cabo eh, desde la sensibilización hasta las actividades deportivas habituales, ¿sí? Sillas de ruedas, conos, aros, bancos, colchonetas, cuerdas. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima.